Amigos, socios de la Cooperativa Caja, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahorra o Nunca, un espacio donde queremos darte herramientas para que puedas tomar el control de tus finanzas y también apoyar a esos emprendimientos y esas iniciativas que tenemos todos los ecuatorianos, emprendedores y trabajadores. Hoy tenemos un programa súper útil, súper chévere. Nos acompaña Cristian Calle, él es exintendente de compañías y asesor jurídico de empresas. Cristian, bienvenido, gracias por el tiempo, gracias por estar aquí en Ahorra o Nunca. Muchísimas gracias, Fausto. Muy agradecido contigo y obviamente también con la Cooperativa Caja por la invitación. Para mí es un gusto formar parte de este podcast y obviamente poder compartir a todos sus socios y a toda la comunidad a la que llega este podcast, y obviamente con temas bastante interesantes respecto y que va a ser de mucha utilidad para emprendedores y obviamente para todos quienes quieren formar una compañía, ¿no? Importantes y delicados, diría yo. Bueno, este país se ha caracterizado por ser un país de emprendedores, o sea, la gente por ahí se quedó sin trabajo y saca su puestito, o hay mucha gente muchos jóvenes que quieren apenas se gradúan, pues implementar alguna idea de negocio. Ahora, yo de entrada diría, no sé qué digas tú, que la mayor duda que tenemos es ¿cuándo formar una compañía? ¿Qué figura? Todos los que alguna vez hemos intentado un emprendimiento, creo yo, queremos hacer las cosas correctamente, pero ahí hay muchas dudas. Yo te digo, muchas veces yo no he podido responder esa pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Una compañía? ¿Seguir trabajando como autónomo? ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Es costoso? ¿No es costoso? Bueno, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque realmente creo que es la duda que tienen todas las personas al momento de iniciar un negocio. Yo creo que es importante, lo que siempre digo yo a mis clientes y amigos, es importante tener asesoría antes, durante y después, ¿no? O sea, realmente independientemente del tamaño del negocio. Independiente del tamaño del negocio, porque a veces, claro, como tú bien lo dices, yo tengo un negocio que ni siquiera amerita llevarlo a formar una compañía, ¿no? Tal vez me conviene realmente ser o manejarlo como una persona natural, ¿sí? Con un RUC y tributar normalmente, o en su defecto también, dependiendo de la parte contable, de muchos factores que tienen que tener en cuenta respecto a su negocio, a su modelo de negocio, etcétera, etcétera, pues todo esto obedece a un análisis que obviamente se lo hace desde un punto de vista muy profesional, tanto el contador como el abogado, para ver si efectivamente pues ese negocio como tal amerita ya escalar un paso más, ¿no? ¿De qué depende eso? ¿Del tamaño, del capital, o es más bien del modelo? Depende. Yo diría que depende de muchos factores. También el tamaño obviamente es bastante importante analizar, obviamente si a través de una compañía se puede deducir más impuestos, si se puede realmente abarcar el mercado con mayor agresividad. Hay muchos factores que no necesariamente son estrictamente legales, no necesariamente son jurídicos, pero que tienen mucho que ver al momento de ya formar una compañía, ¿no? Obviamente una compañía como tal quiere decir obviamente formar una persona indistinta a la de sus socios, ¿no? El momento que yo creo que constituye una compañía, estoy formando una persona jurídica, ¿no? Que tiene su propio RUC, que tiene su propio nombre y que actúa indistintamente de sus socios o accionistas. ¿Tiene que ser con socios? Necesariamente tiene que existir socios o accionistas de una compañía, dependiendo de la compañía. Por ejemplo, ahora con las últimas reformas que han existido en la ley de compañías, tanto una compañía anónima, una compañía limitada y la muy famosa SAS que ahorita está en auge, digamos, la Sociedad por Acciones Simplificadas, se pueden constituir como un solo socio.
Entonces, esto ha sido un cambio La importante. SAS se puede hacer con un solo socio. La SAS, la compañía anónima y la compañía limitada. Las tres pueden ser. Pues ahorita pueden ser constituidas con un solo socio en el caso de la compañía limitada y accionistas en el caso de la compañía anónima y la sociedad por acciones simplificadas, la SAS. Entonces, esto ha sido un paso importante que ha dado la legislación ecuatoriana, el poder permitir a un inversionista, digamos así, constituir una compañía a través de una sola persona, ¿no? De Por manera ejemplo, unilateral. Por ejemplo, yo quiero que mis servicios profesionales de educación, por ejemplo, tengan más peso en el mercado y a través de la compañía, no sé, tener otros beneficios, me invento, de tributación o de presencia en el mercado. Quiero que algún día esa compañía se quede constituida para mis hijos. ¿Podría hacerlo yo solo? Sí, en efecto, uno de los factores importantes es eso, ¿no? Que la compañía obviamente puede trascender en el tiempo. Nosotros estamos acostumbrados como latinos a ver a las compañías como algo muy pasajero, ¿no? Como algo a mediano y corto plazo. Pero en otras culturas, en otras naciones, las compañías trascienden a través del tiempo, ¿no? Se vuelven hereditarias. Entonces, creo que tenemos que cambiar un poquito la visión de hacer compañía, justamente para que el momento en el que iniciemos una compañía, estemos pensando en que vamos a tener réditos, vamos a tener resultados en el transcurso del tiempo, ¿no? Porque no es una carrera de velocidad. Mucha gente cree que iniciar una compañía inmediatamente le va a otorgar réditos, y no es así, ¿no? Una compañía tiene que madurar en el tiempo como una persona natural, ¿no? Tiene que ir creciendo, tiene que ir posicionándose en el espacio en el que se desarrolla, y obviamente pues en el transcurrir del tiempo verá los resultados de las buenas decisiones que han tomado los dueños de la compañía, ¿no? Me va quedando claro, o si no, corrígeme dos cosas. Uno, ustedes analizan el tamaño, que no necesariamente es un factor que te diga más, menos tamaño. Dos, los socios, que no necesariamente tienen que ser más de un socio, podría ser uno, pensando a futuro. Pero tú has mencionado 3 tipos de compañía. Yo pensé que había solo una. Hay 6 tipos de compañías que establece la ley de compañías en su artículo 2, ¿no? Ahora, las más utilizadas obviamente son la compañía anónima, la compañía limitada y la sociedad por acciones simplificadas, que relativamente es una compañía nueva, ¿no? Ahora obviamente hay otros tipos de compañías, la comandita, simple, por acciones, la economía mixta, cuando participa también el Estado. Entonces hay varias compañías que establece en nuestra legislación ecuatoriana. Sin embargo, pues las más utilizadas al día de hoy son las 3 que menciono, ¿no? Entonces, yo creo que es importante el momento de iniciar un negocio, saber qué tipo de compañía me es la más adecuada para mi negocio, ¿no? Entonces, por eso es importante, como yo decía desde un inicio, es importante la asesoría de antes, durante y después, ¿no? Porque igual antes, para saber efectivamente cómo iniciar este negocio, ¿no? Y cómo iniciar ya formalmente a través de una compañía, cómo manejarme en el tiempo, cómo madurar, es importante contar con ese acompañamiento legal, con ese acompañamiento contable, financiero. Entonces, la toma de decisiones que yo vaya realizando en el transcurso del tiempo y la vida de la compañía dependerá justamente del asesoramiento que yo tenga, ¿no? Igual, si algún momento me conviene cerrar la compañía, si las cosas no fueron muy bien, o simplemente quiero iniciar otro tipo de negocios y esa compañía como tal ya no me conviene, pues igual tengo que asesorarme para cerrar de forma adecuada la compañía, ¿no? Porque mucha gente simplemente abandona las compañías y obviamente se olvidan de que tienen obligaciones, de que tienen responsabilidades con órganos de control, y eso obviamente genera en el transcurso del tiempo deudas, obligaciones con el Estado, y obviamente pues eso repercute, ¿no? Luego tiene consecuencias. Mitos y verdades, tú me dirás. En el mundo del emprendimiento,
mucho se habla de, uno, mito verdad, tú me dices, el trámite para formar una compañía en el Ecuador es muy engorroso, hay que pasar por varias organizaciones, varias instituciones, varias instancias y puede costar o puede llevar meses. Bueno, se ha ido en el transcurso del tiempo simplificando la forma de constituir una compañía, ¿no? Y justamente una de las últimas reformas que hubo en el 15 de marzo del 2023 en la ley de compañías facilita justamente al empresario iniciar negocios a través de una compañía y simplifica todos los ámbitos y los requisitos para constituir una compañía, ¿no? Eh, Como ya lo mencionamos hace un momento, no puede constituirse a través de una sola persona. En el caso de la Sociedad por Acciones Simplificadas, la famosa SAS, de la cual estamos hablando hace un momento, esta incluso ni siquiera requiere de un capital amplio, ¿no? Con $1 usted puede ya constituir una compañía, ¿no? Y con una sola persona. Esta compañía no pasa por el registro mercantil. Antes, las compañías tenían que ser constituidas a través de una escritura pública. Al día de hoy ya no es necesario acudir ante un notario y suscribir una escritura pública. Ahorita las compañías se pueden constituir a través de un documento privado, sea un contrato como tal, si son dos o más socios o accionistas, o a través de un acto unilateral que llama la ley, ¿no? A través de una sola persona. Entonces, se la puede constituir sin necesidad de suscribir una escritura pública. Esto implica no gastar en el pago de los honorarios de un notario público, y en el caso de la SAS, muy puntualmente, ni siquiera pasa por el registro mercantil. Es decir, va directamente a la Superintendencia de Compañías, a una unidad que se llama Registro de Sociedades. Es esta unidad la que justamente revisa todos los requisitos que la ley exige justamente para constituirse, y una vez que verifica la validez del acto unilateral o del contrato, procede a registrar a la compañía. Entonces, desde ese registro, la compañía ya tiene vida jurídica. Entonces, luego de obtener ese registro en la Superintendencia de Compañías, el accionista único, o bueno, la compañía en sí, a través de su representante legal, puede ya acudir al Servicio de Rentas Internas y obtener su registro único de contribuyentes, y posteriormente también ya abrir una cuenta bancaria, ¿no?, a nombre de la compañía en alguna de las instituciones del país. Ok, mito o verdad, tú me dirás. Dos, los costos son muy altos. Realmente al día de hoy los costos son bastante bajos para constituir una compañía, ¿no? No necesito de ir a un notario público, como ya lo indiqué. En el caso de las SAS, no incurro en gastos en el registro mercantil. Entonces, puedo yo elaborar el acto unilateral o el contrato, para efectos de poder constituir. En este acto obviamente van a estar los estatutos de la compañía, que bueno, si lo quiero hacer bien y con todo el soporte necesario, yo sí recomiendo a veces no someterse mucho a los formatos que vemos a veces en cualquier lugar, sino realmente acudir a donde un asesor, para que pueda justamente dar el soporte necesario, ¿no? Que realmente ese sería el gasto en el que incurra el que quiere emprender a través de una compañía, ¿no? Entonces, costos respecto a la compañía no hay. El capital el capital de la compañía puede ser $1. Entonces, no hay mayor gasto ahí en la constitución de una compañía. En el caso de la compañía limitada, puede constituirse con un mínimo de capital de $400, y en el caso de la compañía anónima, con un mínimo de capital de $800. Entonces, tampoco es que se incurre mucho en gastos exuberantes, ¿no?, para efectos de constituir una compañía. Entonces, sí considero que es un mito el hecho de que resulta caro constituir una compañía, porque no lo es. Mito o verdad, tú me dirás. El 3, beneficio de tener o de constituir una compañía, ninguno. Lo único que genera esto es que el gobierno, los entes de control, pues te pongan el ojo y tributas más. Yo creo que sí es un mito también, porque bueno, dependiendo de cómo vaya el negocio,
sí resulta importante posicionarse en el mercado, formalizar el negocio a través de una compañía, porque obviamente el abanico de oportunidades se me expande, ¿no? A través de una compañía, incluso podría obtener un crédito un poco más, con interés un poco más bajo. Voy a tener mayor oportunidad para incorporarme en el mercado. La responsabilidad se traslada a la compañía. ¿A qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto, no? Que, por ejemplo, si yo contrato a trabajadores, no van a ser contratados a título personal. No lo voy a contratar como Cristian Calle, sino lo voy a contratar a través de la compañía. O sea, los trabajadores pertenecerían y se deberían a la compañía como tal, ¿sí? Porque el hecho de que yo sea accionista de la compañía no necesariamente quiere decir que sea el representante legal. Puede ser una tercera persona, pero estas personas que son contratadas para la compañía forman parte y tienen una relación de dependencia con la compañía, más no con Cristian Calle. Entonces, hay muchos factores que pueden incidir, obviamente, y que pueden ser una ventaja al momento de constituir una compañía, ¿no? Hay algo que, bueno, así lo percibimos o lo perciben los emprendedores, y es que constituir un emprendimiento, empezar con un emprendimiento en el Ecuador es engorroso y costoso. Patentes, permisos, trámites. Es igual para las compañías también tienen que cumplir con estas tributaciones, patentes, etcétera. Sí, bueno, la compañía como tal, así como cualquier persona jurídica, digamos, como cualquier persona natural, tiene que, al momento de iniciar sus negocios, obviamente cumplir con todos estos requisitos, ¿no? que la ley establece para poder iniciar un negocio. Si tengo un establecimiento, obviamente tengo que sacar una patente, tengo que presentar las declaraciones a través del órgano de control, que es el Servicio de Rentas Internas, y también adicionalmente tengo ya aquí como compañía un órgano de control, que es la Superintendencia de Compañías, y tengo que presentar información anual a este órgano de control, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Cuando yo estuve de intendente de compañías aquí en Cuenca, obviamente revisamos bastante los números y bastante la situación un poco de las compañías en el país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cumplimiento de obligaciones, ¿no? El artículo 20 de la Ley de Compañías establece que las compañías tienen que, dentro del primer cuatrimestre de cada año, presentar cierta información al ente de control, estados financieros, balance, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que a veces también se vendió a la Sociedad por Acciones Simplificadas, a la SAS, como algo, como una solución al emprendimiento, como una solución a la informalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas personas que se manejaban con un RUC y que realizaban sus negocios como personas naturales, se volcaron a constituir una compañía inmediatamente, justamente por las facilidades, justamente porque no tengo la necesidad de hacer un aporte importante de capital para iniciar, y por la facilidad, ¿no? En 24, en 48 horas ya tenemos una compañía. Puedo constituirla a través directamente, digamos, presentando la documentación física, o también la puedo constituir electrónicamente. Entonces, se volcó, como digo, a constituir una compañía, pero no se dieron cuenta de que por encima de la compañía hay un organismo de control al cual me debo ahora y al que le tengo que cumplir ciertas obligaciones. Entonces, por ejemplo, en las compañías que presentaron los estados financieros correspondientes al 2022, se la tiene que presentar en 2023, ¿verdad? En el año 2023 hubo un incumplimiento, o hubo una recaudación por concepto de multas por incumplimiento al artículo 20 de la Ley de Compañías, que más o menos ascendía a unos $987,000, ¿sí? En el 2024, todas las empresas que no presentaron todas estas obligaciones, estos estados financieros, balances, etcétera, toda esta información en el 2024, correspondiente al 2023,
subió esa recaudación a más de $9 millones. Entonces, Wow. O sea, en vez de tener una curva de aprendizaje donde se aprendió a manejar esto, así es. no resultó y estamos tributando más, pagando multas, perdón, por algo que bien pudo haberse prevenido si sabíamos desde el inicio cómo tenía que llevarse. Así es, la curva se disparó y los números están ahí, ¿no? Y realmente eso nos llevó también a realizar mayores capacitaciones, por eso es que recorrimos en toda la jurisdicción que nos correspondía, hicimos muchas capacitaciones a través de las universidades, etcétera, etcétera, justamente para poner en conocimiento de que si bien las personas decidieron ser una compañía, esta compañía les lleva justamente a cumplir con obligaciones con el organismo de control. Para cumplir estas obligaciones, esto implica que yo contrate personal, por ejemplo, el contador o personal de talento humano. Si formo una compañía, ¿hay obligaciones mínimas? Necesariamente tengo que tener un contador, sí, para la presentación de esta información. Entonces, obviamente, Contratado por la compañía. por supuesto, claro. Entonces, obviamente tengo que contratar profesionales indispensables para que funcione la compañía. No puedo terciarizar a mi contador. Por supuesto que sí, sí, o sea, se puede hacer contratos de servicios especializados que se llaman, ¿no? O sea, no necesariamente la tengo que contratar bajo relación de dependencia, sí. Okay. Puedo hacer un contrato de servicios profesionales, como se llama. ¿Hay un mínimo de personal dependiendo del tipo de compañía que yo tenga que tener? No, la ley no establece ningún mínimo de personal ni nada por el efecto, no. O sea, dependiendo del negocio, eso digo, en el caso de profesionales que no tengan relación con el objeto de la compañía, pues yo puedo realizar contratos de servicios técnicos especializados, que se llama, ¿no? Un abogado, un contador, etcétera, ¿no? Entonces puedo. Ahora, obviamente, si mi negocio requiere de personal, obviamente tengo que contratarla bajo relación de dependencia, ¿no? A la fecha vemos números, estadísticas que hablan de que el emprendimiento, que en Ecuador siempre ha sido a la alza, o sea, somos un país emprendedor. Bueno, de ahí en más habrá que ver qué pasa con muchos emprendimientos que no prosperan. Pero hoy por hoy el emprendimiento está como estancado. Sí, bueno, realmente sí creo que existe un estancamiento en el emprendimiento, aunque uno cuando está dentro, obviamente, de la institución, sí ve cierta dinámica, ¿no? Pero tal vez no al nivel que debería. Sin embargo, pues creo que depende mucho también de políticas estatales, ¿no? Creo que es importante que el emprendedor tenga mayores facilidades para apalancarse, mayores facilidades para poder realizar algunas actividades, ¿no? O sea, abrir un poco el abanico también para el ingreso de inversión extranjera, que creo que es importantísimo, ¿no? Cuando he tenido varios clientes extranjeros y obviamente lo primero que me piden, obviamente, es revisar todo el entorno legal del país. Y obviamente uno tiene que enfocarse a la parte tributaria, a la parte laboral, a la parte societaria y bueno, dependiendo de cuál es el negocio, ¿no? Pero claro, la parte laboral tampoco no es muy favorable para el emprendedor. Resulta bastante caro para un nuevo emprendedor contratar personal, tener tantos beneficios laborales, correr el riesgo, o sea, lo que es tener un contrato tipo de trabajo o un contrato indefinido es realmente resulta fuerte para un emprendedor. Entonces, sí se debe un poco revisar el entorno jurídico para que sea mucho más atractivo la inversión extranjera. Es decir, creo yo que hemos desmitificado algunas creencias, ¿no? En cuanto al costo, en cuanto a lo complejo, también en cuanto a lo engorroso que puede resultar. Entonces, hay negocios o giros de negocio en los que conviene y no siempre. Así es. Pero si formo una compañía,
además de la posibilidad de que esto trascienda en el tiempo, que es importantísimo. hay otras ventajas como el posicionamiento en el mercado. Es decir, tú recomendarías pensar al menos en la posibilidad de formar una compañía. Yo creo que el emprendedor, la persona que inicia una compañía tiene que ser muy paciente. Tiene que saber que los resultados no son de la noche a la mañana, ¿no? Y por consiguiente, eso digo, tenemos que cambiar un poco la visión de lo que es hacer empresa, de lo que es formar una compañía. Y obviamente, pues, enfocarnos más a que estas compañías pueden, como tú bien lo dices, trascender en el tiempo, y creo que eso es lo importante, ¿no? Por ejemplo, las empresas chinas tienen compañías ya que pasan los 200, 300 años. Entonces, yo creo que enfocarnos a eso es lo ideal, y yo creo que ya grupos económicos también del país han visto esa situación, y por eso es que también ya se enfocan en establecer protocolos familiares. Recordemos que los emprendimientos, las compañías, siempre, la mayoría inician como negocios familiares, ¿no? El 85 y 90% de las empresas del mundo son familiares. Entonces, el caso de Ecuador no es la excepción. Muchos negocios empiezan como negocios familiares, y obviamente se van distribuyendo, generando nuevas compañías, pero inician de esa manera. ¿Hay alguna estadística en Ecuador que diga que dura más, que es más exitoso el modelo de negocio familiar que se convierte en compañía, o un grupo de accionistas que no necesariamente son familia y que deciden formar una compañía? Bueno, he visto varias estadísticas que sí justamente analizan esta situación, y por eso me atrevo a decir que entre el 80 y el 90% de las compañías efectivamente son familiares, y quienes han sabido manejarla en debida forma y estableciendo protocolos familiares, reglas, porque a veces creemos que iniciar un negocio entre familia es fácil, y no lo es bastante complejo. Entonces, si yo no tengo las reglas claras en el ámbito familiar y de negocios, va a ser muy difícil que esa compañía trascienda en el tiempo, porque van a haber desacuerdos, van a haber criterios contrapuestos, y obviamente pues eso llevará a que genere problemas en el negocio, que se tomen malas decisiones, y que obviamente pues la compañía o el grupo de compañías que tenga vaya en decadencia, ¿no? Y lo que se quiere justamente es todo lo contrario, ¿no? Siempre que la línea vaya para arriba, y para eso tengo que tener las reglas claras de mi negocio, sea o no familiar. Entonces es importante establecer las reglas de juego desde un inicio, y para eso obviamente tengo que tener asesoría adecuada al respecto. Este término de protocolos familiares nunca lo había escuchado. Bueno, en Ecuador ya se está empezando a manejar, ¿no? Ya hay grandes grupos económicos que establecen justamente estas reglas de juego, ¿no? Pero, por ejemplo, esto ya es algo muy maduro ya en compañías en España, en Europa en sí, ¿no? En otros lados es bastante común, es indispensable, es más. Y obviamente hay, por ejemplo, yo tenía en mi maestría un profesor que se dedicaba estrictamente a la empresa familiar. Entonces, él era asesor de empresa familiar, estrictamente. Entonces, claro, es un tema bastante amplio y bastante necesario para emprender un negocio familiar. Sí. ¿Hay algo que me esté olvidando, Cristian, de preguntarte que tú consideres importante para quienes nos escuchan, que son nuestros socios, amigos de Caja, muchos de ellos emprendedores, nuestro segmento, por decirlo así, son muchos emprendedores que históricamente han confiado en Caja? Sí, bueno, yo conozco a la cooperativa ya algunos años. Tuve la oportunidad, Fausto, de ser auditor hace muchos años de la cooperativa. Estoy hablando del año 2007, 2008 más o menos, si la memoria no me falla. Y claro, la cooperativa se llamaba Alfonso Jaramillo León en ese entonces. Y bueno, pudimos hacer auditorías por varios años aquí.
Entonces he podido ver a la cooperativa cómo ha ido creciendo en el tiempo y realmente es bastante confortable ver cómo las instituciones a través de las buenas decisiones han ido creciendo en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, deberíamos perder el miedo a emprender. Y también creo que mucho tiene que ver también, y lo digo como es catedrático universitario, mucho tiene que ver también cómo nos han formado desde un inicio. Entonces, por ejemplo, en las escuelas no nos enseñan, en la escuela, en el colegio, no nos enseñan a aspectos financieros o aspectos de emprendimiento, ¿no? Nos enseñan a que tenemos que graduarnos y conseguir un trabajo, a ser dependientes. Entonces, yo creo que esa cultura de emprendimiento tiene que forjarse en las raíces, tiene que forjarse en los inicios de la persona, ¿no? Inyectar en los estudiantes de la escuela, del colegio, esa visión de emprendimiento. Y obviamente ya llegar a la universidad con un criterio más formado al respecto y con una visión distinta. Entonces, eso va a llevar justamente a que los estudiantes puedan tomar mejores decisiones respecto a qué es lo que quiero hacer, cómo me quiero formar para poder en el futuro hacer negocio, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver la academia también. Hay que cambiar un poco el giro de la educación en el país. Yo creo que eso es importantísimo. Trabajar también muchísimo en la investigación. Creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido que en un posgrado o en un doctorado en el que hemos hecho, hemos aprendido recién a investigar. Y eso lo tendríamos que aprender desde la escuela. En otros países obviamente inyectan ese conocimiento de investigación en la escuela, en el colegio, y obviamente eso hace que los estudiantes tengan una mayor visión de todo el espectro de negocios, de todo lo que implica, ¿no? La parte incluso formal de los negocios como tal, ¿no? Entonces nos lleva a ser mucho más curiosos la investigación, y creo que eso es algo que tenemos que cambiar en el país. La última antes de irnos, Cristian. Al día de hoy, ¿cómo está la cosa? Sin entrar en detalle, ¿se puede emprender? Sí se puede emprender. Y bueno, obviamente en estos 2 últimos años que he estado yo como intendente de compañías, he podido ver que hay mucha gente que inicia una compañía. No pareciera, pero en verdad sí estamos hablando de que se forman 30, hablo de acá, ¿no? de la región, estamos hablando que se forman entre 30 y 40 compañías diarias. ¿Diarias? Entonces no es poco, estamos hablando de un número importante, y obviamente eso indica también que la gente está perdiendo justamente ese miedo a emprender, de que la gente está conociendo un poco más de cómo funcionan los negocios a través de una compañía, de cómo una compañía funciona, porque es importantísimo. El emprendedor tiene que ser curioso, tiene que leer y tiene que también empaparse, porque a veces eso digo, no solo está en asesorarse, porque a veces también nos dejamos llevar mucho por a veces un asesoramiento que no es el adecuado. Entonces también es importante de quien emprende un negocio o quien inicia una compañía tenga también cierto conocimiento, ¿no? De cómo funciona una compañía, cómo se toma decisiones en una compañía, cómo se puede hacer negocios a través de una compañía, y cuáles son las obligaciones, todas las formalidades que tiene una compañía, porque muchas veces pasa que el organismo de control realiza una inspección a la compañía y la compañía no tiene ni libros, los libros que la ley obliga a tener, ¿no? El libro de acciones de accionistas, etcétera, etcétera, ¿no? El libro de actas, por ejemplo, para cuando se reúne la Junta General o la Asamblea. Entonces yo creo que es importantísimo empaparnos un poquito, leer cuál es el panorama jurídico del país para poder iniciar ciertos negocios. Entonces yo creo que justamente
la autoeducación es indispensable al momento de emprender. Bueno, Cristian, yo agradecerte mucho a nombre de la cooperativa, los socios, los amigos que nos siguen en este podcast y espero no sea la última. Sí, yo estoy abierto a hablar sobre estos temas que son de mucha ayuda, creo que para los socios de la compañía y para toda la comunidad en general, ¿no? Creo que profesionales que a la larga hemos tenido ya años de experiencia en esta área y hemos podido formar incluso parte de los organismos de control, estamos en la obligación de impartir cierta información a la comunidad para que pueda obviamente facilitar las cosas en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito del sector societario como tal. Entonces, de mi parte, muy agradecido con la cooperativa, con la invitación y también presto para poder tener un conversatorio sobre varios temas en otro momento. Seguro. Gracias. Y a todos ustedes amigos que nos han acompañado en este episodio, compartan, recuerde lo que buscamos aquí es darte herramientas para que tomes el control de tus finanzas, así que es ahorra o nunca.